Bueno, retomamos entonces en donde supusimos que habíamos estado. La idea entonces de Bluetooth es comunicaciones punto a punto. Las nuevas versiones de Bluetooth permiten hacer mallas. Lo vamos a analizar en detalle con Zigbee, pero también permiten hacer mallas y permiten hacer un sistema de redes que se intercomunican entre sí y de ahí se puede armar mallas. Malla en el sentido de mesh, lo que es el equivalente de una red, las redes de pesca que tienen un montón de puntos de unión. Bueno, eso es lo que llamamos malla, porque para llegar de un punto a otro hay una gran cantidad de caminos posibles. Es poco frecuente para el caso de Bluetooth. Bluetooth habitualmente está concentrado en un servidor, en un máster, que es el que se encarga de comunicarse con todos los dispositivos. Lo que habíamos dicho es que nuestro microcontrolador va a conectarse con un módem Bluetooth, o un controlador, o un módulo Bluetooth, pero recuerden la idea de módem que habíamos visto en las primeras clases, que es totalmente aplicable. Recibimos comunicación de algún tipo TTL o similar del microcontrolador, generamos Bluetooth, nos comunicamos con un dispositivo. Vamos a ver cómo es el proceso por el cual se identifica el dispositivo y lo van a ver ustedes. Es similar o es asimilable a lo que les pasa a ustedes cuando conectan un dispositivo Bluetooth, que podría ser los auriculares en la computadora o el teléfono. Aplicaciones múltiples en Internet de las Cosas. Habíamos hablado recién de Personal Area Network, PAN, y también de Body Network, que son aquellas aplicaciones que están montadas sobre el ser humano, dispositivos montados sobre el ser humano. Hay un montón de aplicaciones, en la bibliografía hay algunos que han quedado desactualizados. Por ejemplo, el tema de pago electrónico. Con el pago electrónico hoy ha cambiado por completo la metodología, no se utiliza Bluetooth, se utilizan otras formas. El pago electrónico, por ejemplo, para el transporte, utiliza otra forma de comunicación, que es el Near Field, que es la tarjeta SUBE, que es el mismo tipo de tarjeta que puedo utilizar yo para la apertura de una puerta en un edificio de consorcio. Se puede utilizar también, hay variantes, en el libro que yo les propuse como bibliografía hay varias variantes, algunas de ellas que entraron por vías muertas porque no han tenido suficiente apoyo. Bluetooth es probablemente dentro del Personal Area Network la metodología de comunicación más utilizada y es la más frecuente en la cual ustedes van a poder hacer algún tipo de desarrollo. Y vamos a tratar de ver cómo se puede llegar a encarar eso. Entonces, las aplicaciones son en casa, ideal llegar a casa, después cuando veamos la parte externa de las cosas, cuando uno sale de casa, se detecta de que uno salió de casa porque se perdió la conexión con el dispositivo Bluetooth que uno tiene, y de esa manera deja de funcionar la calefacción o la refrigeración en casa, se activa la alarma, se abre la puerta del garage, inclusive se puede arrancar el auto, con todo ese tipo de cosas. ¿Se puede hacer por Bluetooth? Absolutamente. Existe todo eso. En la oficina, bueno, para conectar dispositivos, por ejemplo, conectar algún medio como una agenda personal con la computadora directamente, sin necesidad de conexión física, sin necesidad de cable. Bluetooth surgió hace 20 años, hace casi 30 años, con la idea de reemplazar cables. El primer contacto mío con Bluetooth fue con una agenda personal que tenía, una Palm, en la cual, como gran novedad, venía la posibilidad de colocar un accesorio que me permitía comunicarme con la PC sin necesidad de colocar ningún cable. Lo cual en ese momento era realmente notable. Palm fue el primer dispositivo que permitió acceso generalizado a través de Bluetooth. La seguridad hogareña, lo que decíamos recién, que alguien que se mueve va activando en forma automática la alarma de la casa, la apertura del garage. En el movimiento existen algunos museos en los cuales cuando uno llega se acerca con el teléfono a un tótem que hay en la puerta y le transfiere el contenido de las cosas que uno puede visitar en el museo al teléfono. Entonces uno se va moviendo y a medida que va pasando por el lugar que se detecta
también la presencia de la persona, le va contando qué es ese cuadro, cómo se escribió, cuándo se pintó, qué fue lo que hizo el autor. Bueno, todo ese tipo de cosas se puede hacer a través de Bluetooth. ¿Por qué? Porque desde hace, bueno, con la aparición de los teléfonos inteligentes, Bluetooth se incorporó ya obligatoriamente. Todos los teléfonos actuales tienen Bluetooth. Por eso es que decimos nosotros que Bluetooth es el mecanismo de conexión más popular. Los autos actuales, autos de calle, no estamos hablando de autos de alta gama, tienen la posibilidad, apenas uno sube, le captura el teléfono el Bluetooth y a partir de ese momento es el mecanismo de comunicación. En la vida cotidiana, por ejemplo, yo puedo llegar a colocarle a mi llavero, que es el gran drama, cuando uno se le ha apurado, ¿dónde dejé las llaves anoche, las llaves del auto? Entonces, colocarle un dispositivo a las llaves que me permite identificar dentro del mapa de la casa dónde quedan las llaves. O, mucho más fácil, darle una directiva, hacerme sonar un pip como uno utiliza el teléfono en línea para encontrar dónde está el celular. Lo mismo uno puede llegar a hacer con las llaves de la casa. Bueno, aplicaciones de cuando uno llega a la casa con las llaves del auto, puede decir, acabo de llegar a casa. También poder detectar que se perdió el teléfono y que el teléfono, al perder el contacto con el Bluetooth, con algo en particular, por ejemplo, un dispositivo que llevo en el bolsillo, el teléfono se borre. Me robaron el teléfono, dicho de una manera muy encriptada. Me robaron el teléfono, entonces que automáticamente al perder contacto con una tarjeta que yo llevo en el bolsillo, el teléfono se borra. De manera que si no lo puedo recuperar, aunque sea el que me lo robó no lo puedo utilizar, o no pueda sacarme los datos. Dispositivos en la medicina, balanza, medidor de glucosa, medidor, es decir, hoy en día tenemos medidor de glucosa que no sea por medio de pinchazo, sino que son unos medidores de glucosa que se ponen en el lóbulo de la oreja y que de una manera aproximada, porque el objetivo no es medir que la glucosa es de tantos miligramos por litro, sino que detectar cuando alguien tuvo un pico de glucemia. Es decir, cuando pasó un determinado nivel, es decir, no importa que sea 14,5, sino que pasó de 10. Y eso significa riesgo de vida. Para la gente que es diabética, el pico de glucosa es riesgo de vida. Termómetro, y todo eso se concentra o bien en un teléfono o bien en un dispositivo diseñado especialmente. Esto es un nicho interesante. No usar el teléfono, sino utilizar un dispositivo que uno diseñe y que de esa manera, en esa sala de terapia intermedia que habíamos dicho, en lugar de tener un enfermero, un especialista para cada enfermo, tenemos un conjunto de pantallas que le están mostrando al encargado del lugar qué es lo que pasa, como si fuera una pantalla de seguridad, de monitoreo de cámaras, pero con los pacientes. De manera que uno está midiendo los signos vitales y puede programar para detectar cuándo se está saliendo, por arriba o por abajo, alguno de los parámetros vitales. Y ahí es un buen negocio en el sentido de que uno puede llegar a trabajar en manejar los set points para decir cuando pasó la glucemia para arriba o cuando pasó la temperatura para abajo, qué es lo que tengo que hacer, hacer sobre una alarma. Para la parte de fitness, todos tenemos en el teléfono un contador de pasos para medir la actividad física, es una aplicación que uno descarga directamente utilizando el acelerómetro. Y hay también aplicaciones que son bastante interesantes. Por ejemplo, detectar la caída de una persona mayor que vive sola. ¿Por qué una persona mayor? Porque tiene mayores dificultades como para movilizarse. Es común de que se diga que alguien se cayó y se rompió la cadera, cuando en realidad es al revés. Se rompió la cadera y por eso se cayó. Conozco un caso concreto en un edificio en el cual una mujer que estuvo 3 días
inmovilizada sin poder moverse, así ustedes imagínense lo desastroso que puede ser eso, por haberse fracturado la cadera y haberse caído y no poder avanzar por el dolor que le producía. Bueno, el teléfono, el dispositivo que nosotros diseñemos o lo que sea, tiene un acelerómetro dentro. Y con ese acelerómetro podemos detectar caídas. Y generar de esa manera alertas. Los zapatos inteligentes, las zapatillas inteligentes, esas, Nike tenía varios modelos que permitían contar pasos, contar calorías, cumplir ciertos requerimientos en cuanto a velocidad, para la parte de entrenamiento. Pagos móviles, esto quedó hoy en día descartado. Para intercambio de archivos, la forma más elegante de intercambiar un contacto es a través de Bluetooth. Es decir, en lugar de enviar el contacto por WhatsApp, lo más apropiado es utilizar Bluetooth para enviarle a quien está frente a nosotros y que tiene habilitado Bluetooth una tarjeta. Puedo utilizarlo para imprimir, es decir, desde el teléfono, de la cámara fotográfica, acceder a la impresora e imprimir directamente sin necesidad de cables. La idea de Bluetooth es rango 10 metros, típicamente. 1 megabit por segundo. Para audio está perfecto. Es una red personal y utiliza un chip de radio. Claro, estamos transmitiendo radiofrecuencia, modulada apropiadamente. Ya vamos a tratar de entrar un poco en la parte de modulado. Actualmente le estamos exigiendo también bajo consumo y bajo costo, las dos cosas. Fíjense que en este esquema que estamos mostrando acá, se utiliza una computadora para vincular la computadora con el teléfono, la computadora con la agenda electrónica para actualizar datos de la agenda. ¿Por qué no utilizar Wi-Fi? Fundamentalmente por el tema consumo y por el tema costo. Wi-Fi exige que la potencia entre emisor y receptor sea la misma. Con lo cual implicaría que la vida útil de las baterías bajaría en forma considerable. Aparte, imagínense lo que significaría para los auriculares tener que llevar una batería que permitiera soportar Wi-Fi. ¿Qué es una red inalámbrica? Es una red inalámbrica, en este caso, hecha a medida, ad hoc, descentralizada, que no dependa, que no necesite depender de productos estandarizados, y que yo pueda hacer mi propio equipo basado en Bluetooth. No se basa en una estructura ya existente, no me baso en Wi-Fi, no me baso en telefonía celular, porque de esta manera puedo armar yo mi propia red con los requerimientos de consumo de energía y de costo que necesito. Es un estándar global, Bluetooth, de moderado alcance y de bajo costo, con baja potencia. Digamos que el objetivo fue logrado a través de una idea que arrancó Ericsson a fines del siglo XX, y ahí viene el porqué del Bluetooth. De ese rey que se dice que el rey vikingo que existió en la zona del Mar del Norte, del Mar del Báltico, y que, no del norte, del Mar Báltico, sino Noruega, Suecia, Finlandia, que fueron países que en sus comienzos tuvieron un auge muy importante en la parte de telefonía celular, con Nokia, con Ericsson. Los primeros teléfonos celulares realmente importantes fueron de Nokia, Ericsson y NEC, bueno, NEC japonés. Pero tuvieron un auge muy importante. Ericsson fue la que empezó con esa idea de tener un sistema que permitiera reemplazar los cables en la conexión de la computadora. Es decir, no tener un mouse cableado, no tener un teclado cableado. Se le adquirieron rápidamente empresas como Intel, como IBM, como en ese momento era importante Xerox, y lograron tener un volumen inicial bastante importante.
Las primeras versiones de Bluetooth hoy en día son inaceptables por el consumo que tenían, pero paulatinamente han ido generando nuevas versiones hasta llevar a la actual, que es la que el Bluetooth Low Energy, que es un pequeño mundo aparte del Bluetooth en general. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para Bluetooth? Utilizar radiofrecuencia. Una dirección MAC, no se llama MAC. ¿Qué es MAC? ¿Qué es MAC? En el Wi-Fi, por ejemplo, en las placas de red, mejor dicho. ¿Qué es la MAC? MAC address. Es una dirección única e irrepetible. Es decir, única e irrepetible significa que el fabricante de la placa le grabó a esa placa un número que es irrepetible. Claro, eso crea un problema. Hay instalaciones y hay software que se instalan sobre ciertas direcciones de MAC. ¿Qué pasa si se me quema la placa de red? Tendría que comprar una nueva licencia. Para esos casos existen placas que permiten clonar las direcciones de MAC, pero se supone que con fines lícitos. ¿Nos acuerdan en router, los viejos routers, cómo trabajaba DOCSIS 3.1, que en realidad no era 3.1, 3.0, que era lo que teníamos cableado en todos nosotros? Básicamente clonaba la MAC address de nuestro modem, no sé si se acuerdan. Uno ponía el router, ya la DOCSIS cambió, eso fue otro estándar. Uno ponía el router clonaba la MAC address de nuestro modem y, digamos, a lo que sería aguas del proveedor nuestro de internet, nosotros no habíamos cambiado nada porque teníamos la misma MAC address. Bueno, y ahí venía justamente la idea de poner un router y que nosotros después podemos tener Wi-Fi. Aquí lo que va a aparecer es una dirección de 48 bits. Sí, 48 bits, que son 24 bits dados por el proveedor y 24 bits para los dispositivos dentro de ese proveedor. Piensen ustedes que 24 bits significa 16 millones. 16 millones de proveedores y 16 millones de dispositivos para ese proveedor. Entonces, cada dispositivo Bluetooth tiene adentro el equivalente de la MAC, que es una sigla, que no vale la pena recordarlo, pero que es de 48 bits. Y de esa manera, cuando nosotros configuramos, cuando conectamos un Bluetooth, un dispositivo Bluetooth a una computadora, por ejemplo, lo estamos identificando con esos 24 bits, con esos 48 bits. Con esos 48 bits. Está grabado en la tarjeta, digamos, en el chip propio de nuestro dispositivo. Y a su vez, tiene un número de PIN, que normalmente es un número de 4 dígitos, en los cuales, por default, el número que se utiliza es 0000. ¿En qué consiste eso? En muchos casos, cuando, por ejemplo, quiero conectar un teclado al televisor, porque me cansé de elegir la película que quiero en Netflix o en Amazon con el control remoto. Entonces le coloco un teclado, le conecto un teclado. Los televisores tienen esa opción hoy en día. Estamos complicados, veo, en la conectividad. Y me dice, me aparece, para garantizar que soy yo el que lo estoy haciendo y no el vecino de al lado que lo podría hacer, que me trata de meter un teclado para jorobarme. Entonces me dice, ¿cuál es el número que está apareciendo en la pantalla? Y yo tecleo ese número, ese identificador de 4 dígitos. Y de esa manera dice, este teclado es el fulano que está frente al televisor, que es el que lo quiere llegar a conectar. ¿No nos pasa a veces que cuando nosotros queremos, por ejemplo, conectar el teléfono a un dispositivo, a un algoritmo, nos aparecen los televisores de todos los vecinos? Bien. Después vamos a hablar también de lo que es la Piconet, es un nombre muy simpático, y después qué es el protocolo FHSS. Bueno, ¿qué es una Piconet? Es una pequeña red. Una pequeña red con un número reducido de componentes, de dispositivos y de componentes, en la cual conecto 7 dispositivos dentro de esa Piconet.
Hasta 7. Hasta 7. O sea, serían 7 esclavos conectados al máster. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, entre sí estamos pensando en una red de dispositivos a conectar de 9 a 10 metros. Y después está, cuando arranco la conexión, tengo que poner el dispositivo disponible. Cuando yo enciendo unos auriculares, por ejemplo, lo que me dice es, se activó el Bluetooth. Estoy prendiendo un faro y estoy diciendo a los que están alrededor, acá encendí a alguien. Entonces, la computadora, el teléfono, lo que fuera, empieza a dialogar con quien se puso disponible. Si no se pone disponible, si no se pone en oferta, nadie va a poder conectarse con él. Es decir, que los usuarios pueden aceptar o rechazar la conexión. Aquellos que estén autorizados por el coordinador del sistema van a poder formar parte de la sesión. Debido a la técnica que se va a utilizar para la transmisión de datos, aquellos dispositivos que no estén aceptados en la sesión, es decir, en la conexión, en la microred, en la Piconet, van a ver que hay ruido. Es decir, no van a poder discriminar información de ruido. Dicho de otra manera, no se enteran de lo que estamos transmitiendo. ¿Qué es FHSS? Es Frequency Hopping Spread Spectrum. Spread Spectrum es una tecnología que se utiliza para ampliar el ancho de banda, y después cuando veamos LoRa lo vamos a ver bastante más en detalle, obtener el equivalente de una ganancia adicional, como si pusiera un amplificador. Eso es el Spread Spectrum, es decir, distribuir la energía sobre una banda, un ancho de banda mayor. Y lo que hacemos nosotros es crear un conjunto de canales similar a lo que pasaba cuando mencionábamos los modem ADSL, en los cuales creo un patrón, es decir, voy a transmitir en el canal 4, después en el canal 17, después en el canal 25, y de alguna manera todos los que formen parte de esta conexión saben cuál es la secuencia. De manera de saber dónde es que van a ir a escuchar para recoger la información. De manera que aquel que no haya sido incorporado en la red no tiene dónde ir a escuchar, y de esa manera no entiende nada. Es lo que decimos que aparece todo como ruido. Se utilizan paquetes de datos para transmitir en un rango de frecuencias. Hay un dispositivo maestro y un conjunto de esclavos, y el maestro es el que define las frecuencias, es decir, es el que informa a los integrantes de la sesión cuáles los saltos de frecuencia que se van a producir en todos los canales que tenemos. Son 79 frecuencias distintas en 2,4 GHz. Recuerden ustedes que 2,4 GHz es una frecuencia que se utiliza porque se llama ISM, que es para instrumentación, para medicina y para usos de investigación. Investigation, Scientific and Medical. Y se propone que haya 1600 saltos de frecuencia por segundo. Entonces, el maestro es el que va indicando a los esclavos que estén autorizados cuál es la secuencia. Esa es la garantía de que aquel que no esté incorporado, que no esté aceptado, no entienda, no pueda recibir las directivas de cómo se van a transmitir los datos en qué frecuencias, y por lo tanto no alcance a captar la información que está ahí. ¿Y cómo distinguimos un dispositivo deseado de no deseado? En el momento en el cual lo conecto. Es decir, el momento en el cual, lo que decíamos antes del televisor, que le conecto el teclado, yo le tengo que dar autorización al dispositivo para que se conecte. Es decir, nos pasa, si uno viaja en el subte, también si se busca
se activa Bluetooth, va a ver que hay un montón de gente alrededor que tiene Bluetooth activado. Lo cual es un riesgo, porque podría ser que alguien con conocimiento pueda llegar a meterle alguna semilla de virus en los teléfonos. Lo mejor en esos casos es tener, no abierto, sino conectado con el auricular, y no permitir, al conectarme con el auricular solamente del teléfono, estoy inhabilitando cualquier otra conexión. Es decir, no ir con Bluetooth abierto, digamos, diciendo que estoy disponible, porque eso sí es una fuente como para que alguien en el diálogo, para tratar de iniciar la comunicación, pueda meter algún software malicioso. Pero, profe, al estar conectado con un dispositivo, tendríamos disponible la red porque podemos conectarnos a otros esclavos. Sí, claro, se pero podría vulnerar de todas formas. de vuelta, una cosa es estar conectado con un dispositivo y estar autorizado para la comunicación, y otra cosa es decir, ir abierto. Por ejemplo, en el subte, gente que tiene Bluetooth abierto diciendo acá estoy, de manera que cualquiera puede llegar, a ver, lo tiene abierto simplemente porque no sabe. Sí. Es decir, lo tiene abierto significa acá estoy disponible, avisando, acá estoy. Y otra cosa distinta es cuando está Bluetooth conectado a un dispositivo y no estoy abierto para comunicarme con otros. Es decir, me concentro en un dispositivo, establezco una comunicación y no es tener Bluetooth habilitado sin necesidad diciendo aquí estoy. O sea que cuando nosotros, por ejemplo, nos conectamos con los auriculares, si yo agarro el celular y busco las direcciones de Bluetooth disponibles, no estaría la mía con la que tiene el auricular. No entendí la pregunta. Si usted, Marcelo Romeo, conecta su celular con sus auriculares, y yo desde mi celular, una vez que yo esté conectado, quiero buscar su red, No, se supone que no la voy a ver disponible. No, exactamente. Por más que esté operando, no la veo disponible. Exactamente. Y si yo me quiero conectar, ¿cómo hago? Porque puede haber múltiples esclavos. ¿Cómo hago para encontrarla y conectarla? Ahora vamos a verlo después cuando yo quiero establecer lo que se llama scatter. Es decir, establecer varias redes. Okay. Vincular varias redes. ¿Qué significa saltos de frecuencia? Significa, imaginemos nosotros que tenemos estas 8 frecuencias. El máster dictamina que el primer paquete de datos se va a transmitir en la frecuencia F1. Que el segundo paquete de datos se va a transmitir en la frecuencia F5. Que el tercer paquete de datos en la F4, que el cuarto en la F8 y así sucesivamente. Lo cual significa que cuando se conecta un dispositivo, le voy a pasar el patrón de frecuencias, es decir, los saltos de 1, 6, 4, 8. De manera que a partir de ese momento se engancha en la secuencia. Entonces, FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum, es decir, Frequency Hopping es salto de frecuencia. Spread Spectrum lo que hace es, por ejemplo, en el orden de los 2,4 GHz, que es una frecuencia, dijimos, universal. En todo el mundo se utiliza 2,4 GHz con libertad, a diferencia de otras frecuencias debajo del gigahertz, que depende de la zona del mundo en el cual estemos trabajando. 915 MHz para América del Norte, una variante de 915 MHz para Argentina y Australia, 433 MHz para Asia y 858 MHz para Europa. Esas son frecuencias para ese tipo de aplicaciones, para aplicaciones en esas zonas, de manera que si yo me voy con un dispositivo de 915 a trabajar en Europa, no voy a poder utilizarlo porque 915 está utilizado para otro servicio. De la misma manera que en América del Sur y América del Norte también, 868 está utilizado para otro servicio, es decir, que no puedo utilizar un equipo que fue diseñado para Europa. De cualquier manera, que no falta el único.
eso se soluciona por medio del firmware. Entonces, ese tipo de características está en una memoria flash que tiene el dispositivo. Con lo cual, lo que yo tengo que hacer es, la empresa Pepito Inc. Bueno, Pepito Inc. me tiene que dar el firmware para su dispositivo para ser cargado para Europa, para América del Norte, para América del Sur, para Asia. Digamos que no es algo demasiado grave hoy en día. Al principio, cuando se empezaron a trabajar con frecuencias fijas, era terrible. Nosotros en Argentina tuvimos una alternativa que fue hace unos 5 años más o menos, en que una parte de la banda de frecuencia de 915 MHz, una de las subbandas, se asignó a telefonía celular. Con tan mala fortuna que se le asignó a Nextel y al poco tiempo desapareció Nextel. Pero los herederos de Nextel compraron también esa banda de frecuencia. Bien, entonces, tenemos, fíjense, la separación 2,4835, 2,4825, 2,4815, 2,4805, 2,4795, es decir, saltos, subbandas dentro de los 2,4 GHz. Entonces voy enviando pedacitos de la información en cada una de esas frecuencias. ¿Qué es lo que las especificaciones entonces generales de Bluetooth? Banda ISM 2,4 dentro de 2,4 a 2,4385. 1600 saltos en 79 canales de radiofrecuencia, separados cada uno de ellos por 1 MHz. Modulación por desplazamiento de frecuencia, es decir, FSK, con una modulación gaussiana, con una caracterización gaussiana, con ¿cómo se llama? Con una máscara gaussiana. Potencia 0 dBm hasta 20 dBm controlable en forma programable. Sensibilidad de recepción menos 70 dBm, aceptando un 1 por 1000 de bitrate de error. Máxima en la especificación básica de Bluetooth, 721 kilobits por segundo, o bien en una versión modificada posterior a la 2.0 hasta 2,1 megabits por segundo. Y después con una versión posterior a la 3 hasta 24 megabits por segundo. Rango típico de 10 metros hasta 100 metros, 10 metros punto en realidad. Topología hasta 8 dispositivos en una Piconet, teniendo un máster y 7 esclavos. Canales de voz hasta 3. Y acá es un tema interesante. La clave de autentificación. Aquí es el mecanismo de encriptado que se utiliza, se lo llama AES, en el cual depende de la palabra clave que se use para el encriptado, el mayor grado de seguridad que se puede llegar a lograr. Con el AES de 128 bits, es decir, la clave de encriptado 128 bits, las posibilidades de obtener la información que viaja encriptada son bajísimas. Y acá es un tema de costo-beneficio. Ahora, si tiene sentido de que yo me ponga a trabajar en tratar de meterme en la comunicación entre mi teléfono celular y mis auriculares cuando estoy escuchando música en el subte, poner un esfuerzo para tratar de sacar la música, no tiene sentido. Me va a resultar mucho más barato contratar Google Music o Spotify que tener que capturar. Ahora, si estoy transmitiendo información sensible, y estamos viendo todo lo que significa información sensible en los últimos días en nuestro país, bueno, en ese caso quizás me convenga meter una super máquina que se encargue de desencriptar esos 128 bits. Las probabilidades son bajísimas, pero tengo que meter un esfuerzo enorme. Y no para recuperar todos los paquetes, sino recuperar pedacitos de paquetes. Eso es lo que llamamos la clave de 128 bits.
configurable en la práctica entre 8 y 128. Por supuesto que cuanto mayor sea la seguridad de encriptado, más energía voy a gastar. Entonces tengo que buscar una solución intermedia. No requiere línea de vista. Recuerden esta frase, line of sight. Significa que puedo llegar a estar oculto detrás de una pared. A mí me pasa, por ejemplo, a veces que yo suelo escuchar mucha música mientras estoy trabajando acá en el laboratorio. A veces me voy al baño que está acá en la punta y me voy con los auriculares, sigo escuchando música y me olvidé el teléfono acá en el laboratorio. Digamos que no es necesaria línea de vista. Por supuesto que si voy al decanato, cuando me acerco al decanato, que ya son más de 10 metros, empiezo a perder, se empieza a desconectar el auricular. Acá nos aparece la especificación de la IEEE 802.15.4. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué es IEEE? Bueno, no lo están viendo ustedes, vamos a correr esto. Era la norma para ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no? El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Es un organismo, es un organismo privado. Somos socios los que pagamos una anualidad. Ustedes se pueden llegar como estudiantes a incorporar a muy bajo costo, que vale la pena. Porque si bien muchas de las publicaciones que pueden llegar a recibir hoy en día no entienden ni el título de la publicación, es fundamental que lo tengan como referencia y que se vayan conectando. Los costos son muy bajos, creo que son $27, una cosa por el estilo, por lo que queda del año. Y por el hecho de ser estudiantes. $27 oficiales, ¿no? ¿Qué hace el IEEE? Entre muchas otras cosas, hace normas. Normas de las cosas más inverosímiles que ustedes se imaginen, pero fundamentales para permitir la interoperabilidad. Imagínense ustedes qué sería si no existiera IEEE 802 para conectarse a una red. IEEE 802 es todo un conjunto enorme de normas que nos permite la conectividad en redes. ¿Y eso qué significa? Redes cableadas, redes inalámbricas. La 802.15 es una norma inalámbrica, que la vamos a usar un montón de veces. La vamos a usar, ahora hablando de Bluetooth, la vamos a usar en Zigbee y la vamos a usar en LoRa. Y cada uno de los casos me va a aparecer 802.15, típicamente .4, en la cual lo que nos da a nosotros es todo un conjunto de características que vamos a ver enseguida de lo que es la forma en la cual se tiene que manejar el stack del protocolo que estamos utilizando. ¿Qué idea les da a ustedes el stack de un protocolo? A ver, tiren sin miedo. ¿A qué se refiere con stack? Bueno, eso, pregunto. Sí. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos visto en una clase anterior del ISO-OSI? Sí. Que eran 7 capas. Bueno, dicho de una manera fácil. ¿Cómo hago yo para implementar una red respetando ese protocolo ISO-OSI, pero que me sea fácil de implementar? No que tenga que ponerme a estudiar todo el libro de Tannenbaum. Es el libro que las redes que maneja, que lo explica. Y no puede faltar, de paso digo, no puede faltar ni en la cartera de la dama ni en el bolsillo del caballero, el libro de Tannenbaum. Sobre TCP/IP. Bueno, ¿qué significa? A ver, ¿cómo les gustaría a ustedes trabajar? Supónganse, yo les digo, tienen que hacer un dispositivo Bluetooth. No, supongo que nos da, buscando normas especificaciones, como que pone o recomienda, yo
creo, un conjunto de normas para que todos nos pongamos de acuerdo y utilicemos los mismos estándares. Por ejemplo, lo llevo a un ejemplo más rudimentario para el cableado eléctrico, Sí. que se utilizó, bueno, que para el vivo se utiliza el rojo o el marrón, que para el otro es el celeste, que para la tierra utilicemos el verde con amarillo, para cuando venga otro compañero que vaya a tocar y se encuentre con algo que él no colaboró, no tuvo influencia, entienda de lo que se está haciendo. Supongo que tiene que ver con eso, para que si yo voy a estar trabajando y quiero un dispositivo que se va a comunicar o va a estar trabajando en tales frecuencias, cuando mi compañero con un dispositivo semejante esté trabajando de la misma manera y poder comunicar. Pero como diseñador, ¿qué me gustaría a mí? A ver, por ejemplo, quiero hacer una torta. Que tener una receta, seguirla. Esa es la idea del stack. La idea justamente del stack es que me den las cosas servidas, que me faciliten las cosas, que no me tenga que leer necesariamente el libro de Tannenbaum para aplicarlo. Nos vamos a usar, que no tiene que ver con Bluetooth ni con una norma de comunicación del tipo IEEE, pero USB. Vamos a utilizar un stack USB la clase que viene y no vamos a implementar USB como lo vieron como recién lo vieron en el proceso de migración. No vamos a estar haciendo el paseo, preguntando qué es lo que viene, cambiando, porque imagínense que van a ser 10.000 líneas de código. Probablemente tengamos una materia anual y no nos alcance el tiempo para implementar un stack completo USB. Vamos a tomar un stack USB resuelto y nosotros vamos a trabajar en la capa de aplicación. Es decir, bueno, escribo un endpoint, leo un endpoint, a lo sumo veremos y chequearemos cómo se hace, pero no vamos a desarrollarlo USB. Recuerden ustedes que la idea de esto es hacer plata, ¿no? De vuelta, si el problema de ustedes es la autoestima, es psicólogo. ¿Está bien? Pero hay que pagarle al psicólogo. Entonces, primero consigan plata, después resuelvan su problema. No soy tan materialista como parece con lo que estoy diciendo, pero digamos, es para sacudirlos un poco. No piensen que ganar plata es pecaminoso, no necesariamente. La Biblia lo dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Está bien? No dice ningún comentario más. Bueno, entonces, el stack nos va a decir a nosotros, agarre una taza de azúcar, 2 tazas de harina, 3 huevos, bátalo, métalo en la batidora durante 3 minutos, agréguele suficiente cantidad de ron para hacer el bizcochuelo posta, punto, chau. Póngalo en el horno durante 15 minutos, úntale el tenedor a ver si sale húmedo, chau, ya está. Ahora, la otra sería que yo les dijera, tienen que contar 4.652.000 granitos de azúcar, más, no. La idea del stack es resolver las cosas rápido. Cuanto más rápido, mejor. Es decir, el stack me va a decir, acá tengo estas funciones que se las doy en estas bibliotecas, úsenlas. O si no, de una manera mucho más fácil, les voy a dar unos comandos para que ustedes, es decir, lo que estoy diciendo, lo que dije antes es, tengo el microcontrolador, tengo conectado el módem y le envío esa información. Escribo un código con funciones que me las dan en una biblioteca y lo programo al módulo, al módem. O la otra es, comunico el microcontrolador con el módem por línea serie y le mando unos comandos que me aparecen en una cartilla y que me dicen, este comando es para cambiar la potencia de salida. Este comando es para decir, acá estoy presente. Se los llama comandos AT. AT. Son letras ASCII. La letra ASCII A, mayúscula habitualmente, muchos aceptan mayúscula o minúscula, total la diferencia entre la mayúscula y la minúscula en ASCII es un bit. Es más claro ese bit y se entiende. Es decir, la A mayúscula es 41 hexa, la A minúscula es 61 hexa. Es decir, es un bit de diferencia.
serrucho ese bit que me lo convierte en 6 y listo. Y los mando por línea 6. Entonces el fabricante del módulo me da un listado de comandos AT para programar el módulo. Y ustedes dirán, no, pero ahora que me acuerdo, cuando hablamos de módem de audio, me dijeron también que había comandos AT ahí. Sí, hay comandos AT, pero no tienen para nada por qué ser iguales. Y después voy a ver que voy a tener un módem LoRa. ¿Y voy a tener comandos AT? Sí, voy a tener comandos AT, pero van a ser distintos. Entonces el fabricante, y eso acuérdense la historia de cuando uno compra un producto chino, sin garantía, sin ningún contacto. ¿De dónde saco la tabla de comandos AT de un dispositivo que le compré a Alibaba? Así que, de vuelta, tener un WhatsApp a quien poder consultar si no me da la información que yo necesito. Bueno, entonces, Bluetooth permite coexistir con, caramba, yo dije 2,4 GHz. Wi-Fi, una de las frecuencias de Wi-Fi en nuestro país, ¿cuál es? Bueno, todo el mundo. 5 puntos. Esa es otra. 2,4 también. Sí. Caramba, y Ciclí también. ¿Y cómo es que no se arma batifondo entre ellos? No debería armarse batifondo entre ellos. Porque fíjense que nosotros, por ejemplo, utilizamos acá lo que dijimos, que era frequency shifting, desplazamiento de frecuencias. Y aparte dijimos que vamos saltando de frecuencia de acuerdo con un patrón preestablecido. De esa manera, y aparte va encriptado con una clave, con lo cual todo eso hace que no pueda interferir con Wi-Fi, porque Wi-Fi aparte maneja potencias mucho más grandes, y que Wi-Fi no me interfiera a mí en el sentido que no me puede meter información coherente con lo que yo estoy utilizando, con la modulación que estoy utilizando. ¿Me puede afectar y me puede producir ruido? Sí, pero no me va a alterar la información. No voy a recibir un dato incorrecto. Puede ser que pierda algún dato, pero no voy a recibir datos incorrectos. Entonces, acá tenemos no es. Bueno, el stack Bluetooth. Esto es ISOCI. ¿Se acuerdan las 7 capas que arrancaban de la interfaz física y que llegaban hasta la aplicación? Bueno, eso se implementa. Primero, la parte física, radiofrecuencia. Después viene una banda base de frecuencia. Luego viene la parte de manejo del controlador del enlace y del gerenciador del enlace. Fíjense que adrede no estamos marcando que haya equivalencia entre esto y esto, sino que acá lo que tenemos es una forma de implementarlo. Después viene la interfaz de controlador del host, que es el que sería normalmente la computadora o el teléfono celular. Luego la parte de control de radiofrecuencia. Desde aquí se maneja la parte de radiofrecuencia. Y después, por último, la aplicación. Insisto, no estamos diciendo que haya equivalencia parte a parte. Este es el stack Bluetooth. Entonces, el fabricante me tiene que dar una biblioteca con las funciones como para que yo pueda llegar a manejar cada una de estas capas. O bien, para hacerlo más fácil todavía, y que de esa manera mi ego se va a ver más afectado porque va a ser una simple receta, pero lo voy a tener el producto más rápido en la calle de manera de conseguir un mejor o más sesiones de terapia para resolver mi conflicto. La parte entonces, radio transmite, recibe datos físicamente. Controlador de enlace, banda base, controla la parte física, la parte radio. Link Manager
controla el enlace con otros dispositivos. Controlador de host es la comunicación entre elementos. Enlace lógico, multiplexer y multiplexar datos. Recuerden ustedes que acá estamos trabajando por desplazamiento de frecuencia, es decir, es multiplexado de frecuencias. Vamos a ver que, recuerden la idea de multiplexado de frecuencias, porque vamos a ver cuando lleguemos a la parte de LoRa y a la parte de comunicaciones sobre 4G, de que hay multiplexado de frecuencia y en tiempo, para hacerlo más completo todo el sistema multiplexado. Es decir, que voy a tener saltos de frecuencia en distintos instantes, con lo cual se hace más complicado y se puede transmitir mucha más información. SDP permite el descubrimiento de servicios entre dispositivos Bluetooth, es decir, cuando se ponen los dos dispositivos saben que existen y de esa manera se pueden a controlar la comunicación. Entonces, esto volvemos nuevamente a repetir la misma historia, pero con el significado de cada una de las etapas. Entonces, la parte de frecuencias, dijimos que son 79 canales, ocupando 83 MHz, y que se van produciendo saltos de acuerdo con un patrón fijado por el host. Hace duplex por división de tiempo, es decir, no hay transmisión y recepción en forma simultánea. Half duplex. Separación de transmisión y recepción en el tiempo. Las unidades alternan transmisión y recepción y utilizan GFSK, Gaussian Frequency Shifting. El 1 es desviación de frecuencia positiva y el 0 desviación de frecuencia negativa dentro de la banda que estamos diciendo que estamos transmitiendo. Es decir, elegí, vamos, lo que estoy diciendo es, digo de acuerdo con el patrón de frecuencias que voy a transmitir en la frecuencia 3. Entonces, dentro de la frecuencia 3 voy a transmitir ceros y unos desplazándome sobre la frecuencia de trabajo. Un 1 es desplazamiento positivo de esa frecuencia dentro de este megahertz que tengo acá, y un 0 es desplazamiento negativo. Bueno, a nivel de alto nivel, fíjense, tenemos acá el stack del protocolo. La parte del controlador, las capas bajas, las partes altas es la parte del host. Entonces, la idea es que haya un host, es el que se encarga de tomar las decisiones, por ejemplo, el patrón de frecuencias, y los dispositivos que van a ser los transductores que están en forma remota. Las capas inferiores o controlador son las responsables de hacer las operaciones de bajo nivel, como por ejemplo, descubrir dispositivos en las inmediaciones y realizar conexiones. Es decir, buenas, ¿querés que nos comuniquemos? Y entablar el diálogo para que me transmita quién es y ver si lo acepto o no lo acepto. Normalmente todo esto se realiza no a pedal, no con electrónica diseñada por nosotros, sino con un chip Bluetooth. Las capas superiores utilizan la información que le brindan las capas inferiores y buscan emular un puerto serie. Los perfiles son cortes verticales a través de los protocolos. En definitiva, lo que nosotros estamos diciendo es utilizar un corte vertical que me permita la comunicación de la manera más simple posible, sin tener que meterme, salvo que sea imprescindible, con las funciones y utilizar directamente comandos AT, o bien para casos que sean fáciles de implementar, porque son casos de estudios por parte del fabricante, del módulo, lo resuelvo directamente con lo que el cliente, con el que el fabricante me da. Entonces, la arquitectura se basa en la parte de radio, en la parte del link controller, el controlador de enlace, que esto sí tiene equivalencia al modelo ISOCI,
Y después el protocolo de gerenciamiento del link y las etapas superiores que son las del host. ¿Qué es el dongle USB? ¿Qué es el dongle USB? Fácil de mostrar. Esto es el dongle USB. Este es el dongle USB, que es un dispositivo USB que tiene, fíjense en qué pequeño tamaño tiene un transmisorcito Bluetooth. Entonces, ¿lo puedo llegar a utilizar yo en mi dispositivo? En mi STM32F. Digamos, por ejemplo, no sé, el mouse, que yo también tengo el dongle, debería conectar el mouse a la STM y vamos ahí sí con el dongle que sirve para ¿Y cómo conecto el claro, en mouse? este caso el mouse, no sé cómo lo conectaría. Yo diría al revés. Yo lo que diría Dongle sería, a la el dongle se lo conecto a la STMF. Pero tengo que fabricar el driver. Ese es el problema cuando yo quiero utilizar un dispositivo de cualquier tipo que haya sido pensado para PC. Como lo pensaron para PC, en muchos casos directamente lo conecto y ya, ¿se acuerdan lo que habíamos visto con USB? De que se empezaba a dialogar el sistema operativo y detectaba que este era un dispositivo ya conocido y lo tomaba directamente. ¿Por qué? Porque ya alguien había escrito el driver. Ahora, si yo quiero utilizarlo, tengo que hacer el driver. Y ahí sí tendría que, primero, tener datos concretos de qué cuerno hay acá adentro. Entonces tendré que llamar al fabricante de este, si le necesito, te voy a comprar 1.000.000 de dispositivos. Necesito que me des los datos como para saber cómo hago yo para manejarlo. Ya no por USB, sino manejar directamente a través de mi microcontrolador el chip que tengo acá adentro. Sacar la interfaz USB y manejarme a través de la parte serie. ¿Queda claro lo que digo? ¿Lo ven fácil? No. Entonces, en ese caso, me va a convenir a mí comprarme el chip que está acá para Bluetooth, que el fabricante del chip me va a decir, acá tenés un puerto serie y acá tenés la lista de comandos AT. Esa es la forma más fácil. Entonces, este es el dongle que decimos nosotros que se utiliza para la conexión. Lo que pasa es que la solución más fácil es que el teléfono, la computadora o la tablet ya tienen incorporado adentro el dongle y lo manejan directamente. Mouse o auriculares son fácilmente detectables. El proceso de conexión. Primero, el auricular cuando lo prendo dice, hola, acá estoy. El host, el teléfono celular en este caso que actúa como host, dice, ah, ¿vos quién sos? Y empieza el diálogo. Entonces, determina si es conectable o no es conectable. Normalmente la primera vez que yo los conecto, me va a pedir algún proceso de identificación como para descargar el driver correspondiente. Y luego de que se llegó a la configuración, estoy en condiciones de transmitir música o recibir información del dispositivo. Un detalle interesante. Las tablets, por ejemplo, no fueron pensadas para trabajar con mouse, sí con teclado. Sin embargo, hay algunos mouse, en particular Verbatim sacó unos mouse recientemente, que son detectados y trabajados por tablets. Entonces, uno a una tablet
digamos que es un buen mecanismo para viajar, a una tablet le puede incorporar un mouse, son económicos, se consiguen en el mercado local, y le puede llevar un teclado. Con lo cual, para una aplicación, cuando uno viaja con pocas cosas, esos teclados que son plegables, bueno, tiene resuelto el tema de conexión sin necesidad de llevar el 1,5 kilos de PC. ¿Qué es la Piconet? Es cuando yo conecto un máster con hasta 7 esclavos. Ahora bien, ¿qué es un scatternet? Es cuando conecto 2 Piconets utilizando, en este caso, el esclavo número 7 como nexo entre las 2 Piconets. Podría haber sido un esclavo intermedio. Cualquiera, cualquiera. Pero lo importante es que no puede comunicarse el esclavo 1 de esta Piconet con el esclavo 2 de esta Piconet. Sino que hay que hacer un procedimiento de pasar a través del máster que se lo mande a este, para que se lo mande a este y se lo mande a ese 2. Y el 2 con el 1 de una misma Piconet. Tienen que pasar por el máster. Ok, claro. Acá no hay comunicación directa. Porque, por ejemplo, estaba pensando, a veces cuando salgo a caminar o a correr, me conecto los auriculares y el reloj. Sí. Y tanto del reloj como del celular, yo puedo controlar la música, por ejemplo, si paso la canción. Entonces, en ese caso, es como que hay como un permiso ya cedido por el máster para que el esclavo tenga ese permiso de pasar la música. Todo eso se hace a través del máster. Cuando yo genero desde el reloj, quiero pasar la canción, va primero el celu y el celu. Veámoslo mucho más fácil. Le pongo los auriculares. ¿Tiene control de volumen? Los míos no. Hay algunos. Ah, Sí, tiene control de volumen. Los auriculares. desde el celular, digo. No, y también el auricular. ¿Seguro? Sí, no, tengo pausa o tengo para pasar la canción. Sí. El volumen lo controlo con el. Bueno, los que yo conozco tienen control de volumen que trabaja, hace lo mismo, ya sea desde el teléfono como desde el auricular. Es decir que, en realidad, cuando yo oprimo el control de volumen del auricular, le estoy diciendo al máster, que es el teléfono, bajame el volumen, sube el volumen. Bueno, cuando quiero cambiar de canción hago lo mismo. Sí. ¿Preguntas? Tengo una chiquitita. No me queda del todo claro el ad hoc, pero ¿qué era? Ad hoc significa hecho medida. Es decir, quiere significar que no estoy utilizando una red ya instaurada, porque cuando armo la red yo de Bluetooth, la estoy armando yo, no estoy utilizando un recurso que esté disponible, no me estoy conectando al Wi-Fi de la universidad. Y no me estoy conectando a Movistar o a Claro o a Personal. Estoy armando yo mi propia red. Se llaman ad hoc. Qué puntualidad. Con las fallas que hubo la conexión y todo, Bueno, preguntita también. son las 8. Vamos a tomar un café, hacemos un break, 15 minutos. Chicos, ¿memorias SPI trajeron? ¿Sí? ¿Cómo te quieres conocer? Para el año que viene traes a esa gente. Yo traje ese PI, pero no conseguí el. ¿Y qué conseguiste? Flash. Bueno, hay que ver ahora la escritura de la SED por el Sí. Flash. Sí, creo que hay otro compañero que justo hoy no vino porque estaba haciendo con el Pales con el Flash. ¿Y quién? ¿Barúa? Sí. ¿Vos conseguiste? Claro, pero la mía no. ¿Pero qué modelo compraron? Mirá que no había. La 95-128, por ejemplo, ¿esa no la consiguieron? En mi caso, yo tengo un favorito. Ok. Bueno, ahora vemos en tal caso cuál es el código de escritura de eso y lo sacamos. Ok. Bájense los datasheets y después pasen los equipos.